Hombres y mujeres del mundo, el sábado pasado dimos lugar a una conversación indiscutiblemente imaginaria con el presidente de la República, con el tema que guarda relación con la educación. Hoy quiero volver a hablar sobre tópicos que guardan relación con la educación. Y fíjate, en una época, en una etapa de la vida que estamos viviendo, donde prima la intriga, la insidia y un bombardeo de ataques personales, nosotros no podemos cerrar los ojos ni los oídos, taparlos, sin preocuparnos por la educación de nuestro pueblo. Quiero que sepa que la educación es la piedra angular fundamental para la estabilidad, el desarrollo y el progreso de una nación. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener a mano un escrito que hizo un economista dominicano, Andrés Dajuárez, hijo. Y es un escrito que en verdad tengo que reconocer que está bien orquestado, bien fundamentado, aunque muchas veces no coincido, o las más de las veces tal vez no he coincidido con él. Tengo que reconocer que es una persona estudiosa, es una persona que escribe muy bien, que investiga y que juega un papel de una forma u otra en el diario batallar de nuestro país, en la polémica, en el diálogo y en el cruce de las ideas. Su escrito guarda relación con un país de Asia que se llama Vietnam. Entonces es bueno saber qué es Vietnam. No es un simple país, es una nación de 300.000 kilómetros cuadrados y de unos 98 millones de habitantes. Pero su historia es una historia de muchas epopeyas, llena de sangre, llena de batallar, llena de guerras, por su libertad, por su independencia. Vietnam fue colonia, o mejor dicho, una dependencia de Francia. Y aquello le costó caro a Vietnam, mucha muerte. Y Francia, con un ejército poderoso para la época, subyugó y obtuvo el beneficio de las riquezas de Vietnam. Después que ellos sacaron a los franceses, bajo la dirección de ese gran hombre que se llamó Ho Chi Minh, entonces llegaron los americanos. Antes fue Japón, después los americanos. Y los americanos desde la década de los 70 hasta los 60, la década de los 60, terminando en el 75, se metieron a Vietnam jugando el papel de Francia y dieron lugar a un bombardeo terrible en todo Vietnam, con bombas incendiarias de fósforo. Pero ese Vietnam tuvo un líder, de lo que carecen o han carecido muchos países, que se llamó, como te dije, Ho Chi Minh. Y por eso ellos le ganan la guerra a los Estados Unidos, sacan los Estados Unidos de China, de Vietnam, de una forma muy vergonzosa para esa gran nación del mundo. Y Vietnam quedó en la pobreza extrema, todo destruido, los campos sin industrias. Y hoy ese país compite de tú a tú entre las 10 naciones más avanzadas del mundo, con mayor desarrollo económico. Y por eso el título del artículo dice la venganza de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh pensó: ¿qué hago con un pueblo liberado? Cuando muera, ¿cómo será mi país si no da un salto en la educación, si no da un salto en la cultura, si no da un salto en el pensamiento?
Y ese Ho Chi Minh dio lugar a parir un partido, que es el Partido Comunista de Vietnam. Allí en Vietnam gobierna el partido, no gobierna un hombre. Son 3 personas las que forman una estructura, pero bajo la dirección y orientación del partido. Allá no es como aquí, que hay decenas y decenas de partidos, y el pueblo a través del gobierno tiene que darle a esa gente 19, 20, 30, 600, 1.000 millones al año. Allí no hay esa disgregación, allí hay solo una línea, una sola conducta. El partido es quien define las elecciones, cómo elegir al presidente y a los demás funcionarios de alta jerarquía. El partido es el que traza la política económica, social y educativa del pueblo de Vietnam. Que no juegue nadie. El partido es quien define cómo debe ser esculpido un profesor. Con eso no se juega. Entonces, por eso se pone el título La venganza de Ho Chi Minh. Este artículo es el resultado de un artículo de una gran revista que se llama El Economista. Y en ella se define, se describe, se articula todo lo que es el andar y el accionar en la educación de Vietnam. Esa afamada revista trata de responderse la pregunta que encabeza su artículo, que fue el 29 de junio del año pasado. ¿Por qué las escuelas de Vietnam son tan buenas? Si en las pruebas internacionales los vietnamitas no solo están superando en ciencias a sus primos malayos y tailandeses, sino también a los estudiantes de todos los países que conforman el hemisferio occidental desarrollado. Esta nación desarrolló un área fundamental para el progreso. En las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas del 2022, los 6 participantes vietnamitas ganaron medallas, 2 de oro, 2 de plata y 2 de bronce, dice el artículo, lo que colocó a Vietnam en la posición 4 en el ranking mundial de medallas entre los 104 países participantes. En las Olimpiadas de Informática del Asia-Pacífico del 2022, en la que participaron 35 países, oigan bien, los 7 estudiantes de Vietnam ganaron medallas, 3 de oro y 4 de plata. Vietnam ocupó la tercera posición en el tablero de medallas, solo por debajo de China y de Rusia, de 2 potencias del mundo. Como observa, y hay que tener en cuenta el por qué esa nación que fue totalmente arrasada por los bombarderos norteamericanos, que fue totalmente infectada por todas aquellas bombas que se lanzaron contra todo el territorio de la nación de Vietnam, llevando consigo sustancia tóxica. Aquel país que vio morir miles y millones de vietnamitas en las luchas por la libertad, la liberación de su pueblo. Hoy es un orgullo. Va a las grandes Olimpiadas de la ciencia y queda entre los primeros lugares. Para el 70, un país muy pobre. ¿Y por qué ellos han dado un salto y nosotros, los dominicanos y muchas naciones de América Latina, seguimos rezagados, perdiendo el tiempo, girando en un círculo vicioso? Cuando se observa, por ejemplo, dice el articulista, la magnitud del gasto público en educación y entrenamiento como por ciento del PIB, del Producto Interno Bruto en Vietnam, no se advierte una inversión gigantesca de recursos públicos.
Allí todo oscila entre un porcentaje del 3.9 al 4.6% de su presupuesto. Pero ¿qué ocurre? Que Vietnam ha venido invirtiendo en las ciencias, la tecnología, la ingeniería, la matemática. Jóvenes que mandan a estudiar fuera, a los Estados Unidos en particular, y aquellos jóvenes van a estudiar negocios, van a estudiar lo que es el mundo de los mercados financieros, van a estudiar agronomía, van a estudiar veterinaria, pero a nivel de ciencia, a nivel de alta investigación para el desarrollo de la agricultura y de la ganadería del pueblo vietnamita. Tienen un concepto claro hacia dónde debe rumbarse la educación de su país, pero bajo un objetivo, empezando por la primera edad, empezando desde que el niño nace, se podría decir, llegando a las estancias infantiles de las cuales te he hablado, pero dirigido por auténticos y reales hombres y mujeres formados para la educación de la niñez. Una educación abierta, una educación dinámica, una educación unida al medio ambiente, al río, a la montaña, a las praderas, a los campos, con expresiones físicas que lo vaya viendo desde su empezar el recorrer de la vida. Los van llevando, los van cuidando, con hombres y mujeres esculpidos para amar, para dar, para enseñar y para aportar. Con hombres y mujeres que ostentan la calidad de profesores y profesoras, pero por encima de todo de hombres y mujeres que enarbolan los pensamientos de Ho Chi Minh. De hombres y mujeres que dependen y tienen respeto por el Partido Comunista que dirige el país de Vietnam. Un comunismo indiscutiblemente que también ha aprendido de lo que es el libre mercado, de la economía capitalista, ha sabido unir y no obstante la guerra mantiene grandes y buenas relaciones con los Estados Unidos y con los demás países del mundo. Con un país que provoca el intercambio cultural de forma permanente y constante y sucesiva en el tiempo y en el espacio. Es ahí donde invertimos nosotros, en facultades de derecho, en universidades para crear abogados y abogados, sin conciencia mucho, sin un concepto de lo que es un abogado y para qué es un abogado. Allí no. Allí solo hay los abogados necesarios, pero está el hombre de los números, de las matemáticas, de la geometría, del álgebra. Allí está el experto en la ciencia económica. Allí está el hombre que conoce de la sociología de su pueblo y cómo involucrar al partido y el pueblo y el partido, e involucrarlo a través de un gobierno que amamante el amor y los sentimientos hacia el pueblo. Observen que un estudio del Centro Global de Desarrollo de Washington, capital de los Estados Unidos, encontró que mientras en 56 de 87 países en desarrollo, la calidad de la educación se ha deteriorado con relación a lo de los años 60, Vietnam ha sido de los pocos donde ha mejorado considerablemente. La revista El Economista, haciéndose eco del estudio, achaca el éxito de Vietnam al calibre de sus maestros, no porque sean necesariamente los mejores calificados, son simplemente los más efectivos enseñando. Enseñar es traer al estudiante al mundo, traerlo que lo vea, que lo esté sintiendo de lo que se está hablando, de las ideas, de los conceptos y de las figuras y de las instituciones. ¿Tenemos eso nosotros? No, estamos en un nivel muy bajo. Es decir, si a sus estudiantes les va bien en las pruebas, los maestros reciben buenas evaluaciones, lo que les permite optar por el título de docente excelente.
Claro, los que fracasan tienen que dar cuentas ante un partido comunista que, al igual que las familias vietnamitas, está realmente obsesionado con la educación. Es un partido que ama la educación. Es un partido que vive para su pueblo. Es un partido donde no hay intriga ni ambiciones personales ni individuales. Es un partido que no pierde tiempo en procesos internos electorales. Y llamamos democracia a un pueblo analfabeto. Llamamos que este demócrata, que aquí hay libertad. ¿Qué libertad y qué democracia donde hay pobres, donde hay analfabetos, donde hay hombres y mujeres que si saben leer y escribir no saben pensar ni razonar? ¿Para qué quiero yo una democracia así? Donde sufren, donde hay lágrimas de sangre en los hogares de nuestro pueblo pobre y campesino y obrero, y hasta en la clase media, y hasta en los ricos, porque pueden tener un hijo con cáncer o que son atraídos por la droga y nadie le ayuda. No. Claro, los que fracasan tienen que rendir cuenta. ¿Pero por qué rinden cuenta? Porque hay ojos que lo están observando de cerca y de lejos. Ni el Partido Comunista ni las familias vietnamitas están dispuestas a permitir el secuestro intelectual de los niños y jóvenes de Vietnam en manos de maestros incapaces de enseñar. No. Las familias pobres pagan tutores para que sus hijos puedan ir a las grandes escuelas y universidades de Vietnam. La reforma educativa de Vietnam ha fomentado la educación inicial de calidad, porque allá se ha entendido que la educación sembrada en los primeros años de la niñez, la infancia, es la que produce la mejor cosecha. No han escatimado esfuerzos en la capacitación continua. Eso explica el entrenamiento a sus maestros en la enseñanza moderna de las ramas que tienen que ver con la ciencia, la matemática, con el apoyo de universidades estadounidenses y asistencia financiera británica, de Rusia y de China. Es decir, ellos recurren a un sabio que se llamó Confucio, un chino, pero se extendió esa filosofía de Confucio por toda Asia y, por qué no decir, por todo el mundo. Fíjate que te hablo mucho de la educación, porque quiero que tú como padre, aunque sea pobrecito, busque que tus hijos vayan a la escuela. Si no tienen la suela completa del zapato y están rotas, no te dé vergüenza, mándalo a la escuela. Si no tiene media que no esté rota, entonces ponle la media rota, pero limpia, eso sí, bien lavada. Pero mándalo a la escuela, fiscalízalo. Pregúntale en la noche cómo fue el día. No lo dejes solo, porque tú tienes el amor a la patria. Y el amor a la patria te pide que cuide de tu hijo, formarlo, instruirlo, para que no sea como fui yo, como fuiste tú. Peones de la vida, que no leemos ni una novela de historia, ni de la vida, ni del amor, ni leemos un poema, ni sabemos en qué consiste eso. Porque la desesperación económica y social no permite nuestra paz para pensar en otra cosa. Si tu hijo es rebelde en la adolescencia, cuídalo, háblale, dale amor. Dile que en la escuela está su futuro. Cuéntale de tu vida. Cuando vivía en el campo, cuando tenía que ir a sembrar arroz, a trillar arroz, ¿te acuerdas? Con un palo dándole a las ramas del arroz. Dile cuál es tu vida como sereno, con 70 años, y todavía tiene que trabajar como guachimán. Y no te llevan ni la comida muchas veces, ni te llevan el agua muchas veces, y muchas veces no saben ni dónde hacer tus necesidades fisiológicas. Tú que me oyes, chofer, escúchame.
Tú das tanta vuelta, da tanto giro para buscar el pan a tus hijos, para darles respuesta a tu esposa o a la inversa. Pero no te descuide. Siempre debe de estar atento si el niño está yendo a la escuela, si el adolescente está participando en los debates. Y aliméntalo a estudiar el mundo de la ciencia, en la matemática. Es ahí que está el desarrollo, hacia ahí va el destino de los pueblos del mundo. Aquí invertimos un 4%. ¿Y quién lo ve? ¿En qué nivel estamos nosotros con la capacidad de nuestros profesores? ¿Quién se ocupa de darle seguimiento? ¿Quién provoca la reingeniería de forma permanente y constante? No lo estoy criticando a usted, señor presidente. Déjeme hacer una pausa. Es a todos los gobiernos que hemos tenido. A todos. Solo hubo un paréntesis en el 62, 63, cuando estuvo el gobierno de Juan Bosch 7 meses. Creyó en eso el maestro. Creyó y sintió un anhelo en demasía por la educación de su pueblo, de sus hijos. Fíjense el cambio que hay entre un país víctima de las guerras y de las potencias del mundo. Como era en los 70, pobrecito. Y fíjense por dónde vamos nosotros, lleno de carros, de grandes jipetas, de grandes casas, de grandes urbanizaciones, de grandes tiendas, pero un pueblo pobre en el pensamiento y en el desarrollo de la tecnología. Cómo parimos nuestra industria, cómo desarrollamos nuestra agricultura, si no tenemos el material humano necesario y pertinente. Voy a seguir siempre hablando del tema de la educación, porque quiero lo mejor para ti. Y a mí no me quedará mucho tiempo, porque ya, como te he dicho, tengo 77 años, pero no puedo cerrar los ojos, porque amo al ser humano, amo la especie humana. No solo porque sea dominicano o dominicana, no, donde hay un hombre y una mujer que sufra, tiene que estar el corazón de uno, del tuyo, del mío, del otro. Porque hay un sentimiento de solidaridad entre los humanos que debe ser expandido, debe ser explotado y desarrollado para bien de la convivencia humana, para bien de la integración de los pueblos del mundo. Nosotros creemos, señor presidente, y permítame dirigirme a usted, que debemos de empezar a entrar en contacto a través de las embajadas de determinadas naciones del globo terráqueo para empezar a enviar material humano a nuestros hijos e hijas a vivir la experiencia de China, una potencia, de Vietnam, una potencia en el pensamiento y en la educación, de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra. Ver cómo han marchado esas naciones milenarias porque tienen miles de años, nosotros 500 y picos de haber nacido como tal. No puedo decir cómo hubiese sido la sociedad indígena, porque bien, ya pasó ese hecho. Vinieron aquí los españoles. Para bien o para mal, tenemos que buscar respuesta, no ellos, nosotros. Quiero pedirle eso, señor presidente. Quiero pedirle, señor presidente, que su ministro de la presidencia pueda darle seguimiento al Ministerio de Educación en lo que concierne al Plan de Nación, con una comisión especializada de altos técnicos, expertos en la materia, que puedan observar si en verdad se está aplicando, desarrollando e implementando
el programa de nación en el campo de la educación que el país se haya dado. Pero eso tenemos que ligarlo como hemos hablado en otras ocasiones, señor presidente. Usted que está preocupado por lo que es la seguridad del ciudadano y ciudadana, por usted que está asistiendo a reuniones con la policía, las Fuerzas Armadas. No, señor presidente. Está la respuesta en la medida en que sepamos implementar a través del Ministerio de Cultura una política de desarrollo en el teatro, en la música, donde podamos nosotros enseñar a leer a nuestros hijos buenas novelas, buenos libros. Le enseñemos a investigar y a enamorarse de la lectura y del conocimiento. Así venceremos todos esos vicios que alteran la paz y la estabilidad de nuestro pueblo. En la medida en que un niño aprende desde chiquito a oír música, y una buena música, desde el momento en que empieza a ir a una escuela de música en el barrio. Pero para eso tenemos que preparar el material humano y tenemos que buscar ayuda fuera de nuestro país. Tenemos que preparar el material humano. Tenemos que buscar los 10 o 15 que pueden ser conocedores de la formación en el teatro, en la música, en la pintura, para que puedan preparar un material humano que se vaya a los barrios, a los campos, a los parajes, a las secciones. Qué lindo sería que el taxista, el chofer, pueda encender su radio y aparte del merengue y la bachata pueda también oír la gran música de los clásicos del ayer y pueda poner determinados personajes que van y recitan los poemas de Pablo Neruda, de nuestro Pedro Mil y otros. Hoy he querido traer ese paralelo de lo que es Vietnam y de lo que somos nosotros. ¿Por qué ellos han avanzado? ¿Y por qué nosotros reculamos en la educación? Y un pueblo sin educación no tendrá conciencia de por qué nació y para qué nació. Y será un pueblo que vivirá en la incertidumbre y en la agonía. Y no queremos eso. No le digo que copiemos de Vietnam, pero avancemos. Hasta la próxima, si Dios quiere.